lo que a mí me estaba como frustrando era el no poder llegar a más gente y le tenía mucho miedo a las redes sociales. Siempre sentí que estaba como cobrando poco, tenía sus fluctuaciones, meses muy buenos, meses no tan buenos. Promedio estaba en los últimos meses $1000. Estuvimos con varias entrevistas, analizándolo mucho, porque era una gran inversión. No tenía mucha idea de cómo iba a ser el proceso y siempre lo digo que si me hubieran mostrado cómo era al principio, me hubiera metido antes, pues estoy maravillada con el proceso. Pude romper con todos esos miedos, esos estigmas de volcarme a las redes para poder ofrecer mi programa y en estos últimos 30 días logré un ingreso económico de $4000. A mí me ha cambiado la vida en todos mis aspectos. Fue todo un gran, gran cambio. Muy feliz con la decisión de haber invertido en mí. No tengan miedo, que me parece que este es el camino para realmente cambiar la realidad de cada una o cada uno si realmente quiere tener otro estilo de vida. Bueno, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos con Nina, referente digital, que está en pleno proceso y queríamos tener esta conversación para documentar un poco sus primeros avances, porque ya está teniendo muy buenos resultados al cabo de un par de meses dentro del programa. Así que, en primer lugar, Nina, bienvenida. Quiero preguntarte, en primer lugar, ¿de dónde sos? ¿Qué edad tenés? ¿Y a qué te estás dedicando actualmente? Bueno, primero que todo, gracias a vos, gracias por crear referente, porque me ha cambiado la vida de una forma impresionante, estoy muy feliz. Qué bueno. Soy Nina, tengo 40 años, soy de Mendoza, Argentina. Me recibí de licenciada en nutrición y luego de unos años de sentir de que no iba por ahí ni mi salud ni mis convicciones, me dediqué a estudiar nutrición evolutiva y estilo de vida ancestral, perdón, y me especialicé en eso. Y actualmente me dedico a revertir enfermedades modernas. Me encanta, qué lindo, qué linda misión. Che, Nina, y bueno, ¿hace cuánto más o menos arrancaste referente digital, recordás? 2 meses y medio. 2 meses y medio. Contame Ujú. qué estaba pasando hace 2 meses y medio para atrás, en términos profesionales, en tu vida, qué desafíos estabas teniendo, qué frustraciones, qué dificultades que te llevaron a ponerte en búsqueda de una mentoría, una consultoría de negocios. Y bueno, y finalmente, razón por la cual terminaste optando por trabajar con nosotros. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Bien, yo desde lo que fue 2020 empecé a manejar el consultorio de manera virtual, Ujú. no presencial. Los pacientes me llegaban muy del boca en boca o de referidos de algunas de las doctoras con las que trabajo en un hospital público. Tenía sus fluctuaciones, meses muy buenos, meses no tan buenos. También se hacía difícil que lo que propongo en consultorio es muy la antimedicina, es muy la antipastilla, entonces al no tener un entorno que pudiese nutrir a los pacientes sobre esta información fuera, una vez que nos dejábamos ver, les estaba costando mucho seguir con el plan. Y lo que a mí me estaba como frustrando era el no poder llegar a más gente y poder realmente mostrar los resultados de los pacientes exitosos que revirtieron sus diabetes, su hipertensión, o sea, que ya no consumen más pastillas y le tenía mucho miedo a las redes sociales. Entonces no iba por ahí, me costó un montón Ujú. ir por ese camino. Y en términos Pero recién me mencionabas que a raíz de tu servicio has logrado y lograbas en ese momento muy buenas transformaciones, ¿sí? En tus clientes. ¿Sentís que en ese momento estabas cobrando de acuerdo a este enorme valor que aportabas o estabas quizás por debajo de lo que hoy con el diario del lunes considerás que deberías haber estado cobrando? no, siempre sentí que estaba como cobrando poco por esta situación, que no sabía el paciente con qué se iba a encontrar, bien, porque era escribirme, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto cobrás? Y a quien no le parecía el número, directamente ni lo probaba. Claro. También esto de luchar mucho con el tema de yo pago una obra social, y yo no manejo obras sociales. Entonces era como con muchas personas que se perdían la oportunidad de atravesar por este cambio muy lindo y muy profundo desde raíz, cambio muy integral que se ofrece en el estilo de vida. Entonces, la verdad que me da mucha frustración y mucha alegría con los pacientes que realmente llegaban a cambiar sus vidas y vos decís, la gente no sabe de esto, no tiene esta información tan valiosa.
y no tenía forma de llegar a esas personas, Bien, a más personas. y en ese momento, ¿qué era lo que ofrecías? ¿Vendías tu trabajo a través de sesiones? A través de sesiones, pero con un valor mensual. Las consultas semanales con el abono de un valor mensual. Ok. Eran 5 consultas, ¿Te 4 o 5. acordás más o menos cuánto era que costaba en ese momento tu paquete de 5 sesiones? $70. $70. Ujú. Estamos hablando de más o menos unos, ¿qué sería? Unos $13 por sesión. Sí, más o menos, 12, 70 13 dólares. dividido Ujú. 5. Sí, unos $14 por sesión. Ujú. Y para el tipo de transformación que estabas dando, digamos, ahora que hacemos el No, número, la veo extremadamente baja. Ok. Bien, y me sale preguntarte, obviamente, que en este contexto, cobrando $14 por cliente, incluso teniendo la agenda llena, imagino que se te debe haber hecho bastante cuesta arriba lograr un número atractivo que te permita costear un estilo de vida alineado a lo que querías. ¿Cómo estabas respecto de eso, respecto de tus ingresos mensuales? ¿Estabas conforme? ¿Estabas muy por debajo de tus expectativas? no. ¿Por dónde estabas en relación a eso? No, estaba muy, muy debajo de las expectativas y eso me generaba mucha frustración. Ujú. Por eso realmente sentía que era mucho lo que tenía para dar a clientes si llegaban a saber que existe. Eh, pero bueno, no sabía cómo llegar a más gente. ¿Y recordás aproximadamente, aunque tuvieras que hacer un promedio, si es que esto oscilaba mes a mes, si tuvieras que hacer un promedio de esos últimos 6 o 12 meses, cuánto más o menos te estaba ingresando mes a mes y cuánto hubiera sido un número que a vos te hubiera realmente generado satisfacción profesionalmente hablando? Ujú. Y promedio estaba en los últimos meses $1.000. Ujú. Bien, ¿y con cuánto soñabas o qué te hubiera dado satisfacción generar en ese momento? Y más de $5.000 me hubiera encantado que hubiera sucedido. Bien, pero con este modelo de vender sesiones a $14, me imagino que en tu cabeza no daban las No, matemáticas, tenías que multiplicar las 24 horas del día por 3 y trabajar de sol a sol. Bien, exacto. bueno, entendiendo un poco tu situación actual en ese momento, Nina, eh, ya sea por la magia del algoritmo o por alguna razón te encomendaste a esta búsqueda de un mentor de negocios. Ya te voy a preguntar justamente cómo fue esa experiencia, si es que simplemente te aparecimos en el feed de Instagram o si estabas en la búsqueda. Quiero entender un poco cómo fue esa experiencia, si saliste a buscar una solución a esto o si simplemente te aparecimos y qué tanto se te dificultó a vos tomar esta decisión bueno, invertir en vos misma y dejarte acompañar por un mentor de negocios, en este caso por todo el equipo de Referente Digital. Bien, primero se le aparecieron a mi marido. Mi marido me mandó el link, me dijo, mirate este video. Eh, Él muy a la par mío de decir, lo que vos ofreces es espectacular. O sea, esto desde hace rato él me decía, tenés que volcarte a las redes, tenés que volcarte a las redes, y yo, difícil. Después de, bueno, de ver estos links, un video tuyo hablando de referente, me anoté en una agenda para hablar con Uri, que fue quien me ayudó a tomar esta gran decisión y que le estoy muy agradecida. Así que estuvimos con varias entrevistas, analizándolo mucho, porque era una gran inversión Ujú, en mí, o sea, una gran inversión literal en mí, que eso no sucedía hace mucho, por lo cual a mí me ha cambiado la vida en todos mis aspectos. ujú. Así que muy feliz con la decisión de haber invertido en mí. Qué lindo saber que tu marido te apoyó en este proceso, que desafortunadamente sabemos que es algo que no siempre sucede, a veces uno incluso tiene que batallar con sus círculos cercanos. Qué bueno que hayas tenido ese apoyo y obviamente te escucho y sé que más allá del apoyo es una decisión difícil el tema de invertir en uno mismo cuando uno incluso no está acostumbrado.
o a esta magnitud de inversiones. Eh, ¿qué dirías que fue? ¿Qué fue lo que te contaste internamente o qué fue lo que realmente te hizo clic o de qué pensamiento te aferraste como para decir finalmente, ok, es una inversión significativa, es un esfuerzo grande el que tengo que hacer, pero lo voy a hacer, ¿sí? Por tal razón. ¿Me recordás de qué te agarraste como para terminar de decidir el hecho de darle para adelante? Lo que pensé en ese momento de decir, bueno, hay que invertir si realmente quiero que esto me vuelva y poder tener un mejor pasar económico, poder tener más tiempo. En mi día a día eso no iba a ser magia y no iba a ser por la nada mía. O sea, hay que invertir. Ujú, Eh, Sobre todo, bueno, ahí hablando con Uri, contándome cómo iba a ser el proceso y también de que el referente ofrece su garantía y están muy seguros de que va a suceder este éxito, me dejaba muy tranquila. La verdad que me dejaba muy tranquila. De hecho, cuando tomé la decisión, no tenía mucha idea de cómo iba a ser el proceso y siempre lo digo que si me hubieran mostrado cómo era al principio, me hubiera metido antes, pues estoy maravillada con el proceso. Parece muy crack. A vos que lo diseñaste, espectacular. qué grande. Feliz. No. Aprovecho y te pregunto qué considerás del proceso o qué te llamó la atención o qué te sorprendió de que quizás no te lo hemos contado antes, que cuando entraste dijiste, che, esto está muy bueno? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué cosas destacás? La parte de los módulos, lo bien que está armado, cuando tiene que ser cortito es cortito, cuando es largo es más largo, que podemos contar esto con School, me parece como una genialidad. Y ni hablar de que esto sí o sí tiene que estar acompañado con una coach que te está guiando, escuchando, marcando el paso. Chocha con Virgi, de paso la Ujú. nombro y le agradezco muchísimo. Qué Así grande. que sí o sí necesitas un acompañamiento, más allá de lo que tenemos en School. Y Totalmente. eso es creo que lo que realmente hace la diferencia. Todo es totalmente individual y te cuidan 100% en todo. Bueno, y me decías hace 2 meses y medio, bueno, estabas en esa posición, eso te llevó a tomar esta decisión de involucrarte con nosotros, transitaste el proceso y bueno, quiero que me cuentes qué fue lo que sucedió en el medio. Me imagino que han cambiado creencias, cambiaron tickets, cambiaron formas de trabajar, cambiaron los resultados económicos. Contame un poco qué pasó, por ejemplo, en términos de tu servicio, si cambió algo en la manera de que cobras tu servicio, si estructuraste una oferta high ticket, a cuánto le estás cobrando, cuánto has vendido en los últimos 30 días, qué facturación te ha generado, contame un poquito todo eso. Bien. Bueno, lo que a mí más me gustó del comienzo fue esta sanación que tuve con el dinero, que entendí que venía yo muy trabada por cuestiones, digamos, de respetos familiares. Ujú. Así que eso me parece que fue un gran cambio en mi cabeza que me permitió entender de que yo puedo cobrar mis servicios con otro valor. Por Ujú. supuesto que reestructuré el programa y eso fue lo que más me encantó y que ahí estuvo mi coach diciéndome esto así, así, allá. O sea, realmente me abrió la cabeza y me dijo esto hay que armarlo mucho mejor porque tiene mucho valor. Entonces terminé armando, o sea, este acompañamiento que yo hacía mensual, armar un programa que actualmente es de 3 meses, Ajá. eh, con aportes completamente distintos, con enfoques similares, pero que tiene aportes mucho más valorables, con lo cual me permitió cobrarlo a otro valor y muy contenta con eso y la verdad que teniendo muy buenos resultados, estos pacientes también que tomaron la decisión de invertir en el programa, invertir en ellos, les está cambiando la vida y bueno, muy feliz con eso. Bien. Bueno, me contabas que pudiste vender en los últimos 30 días, no sé si 4 o 5 cupos. Cinco, cinco, Eh, cinco. ¿qué facturación has podido lograr en términos económicos en estos últimos 30 días? En estos últimos 30 días logré un ingreso económico de $4.000. Bien, bien ahí. Bueno, o sea que ya está empezando a haber una linda diferencia respecto de este promedio que me mencionabas de los últimos meses.
totalmente. Respecto de eso, si bien esto es incipiente y recién está comenzando y hasta me atrevería a decir que debería seguir subiendo, pero ¿sentís que hay algún tipo de impacto ya internamente que esto como cuando abrís los ojos a una realidad nueva y eso cambia para siempre tu paradigma? ¿Sentís que esta posibilidad de repente de seguir haciendo el mismo trabajo que hacías antes en términos de impacto, pero valorizado de otra forma, con clientes seguramente mucho más comprometidos y generando un ingreso hoy de 4 veces, ¿sí? Y posiblemente con mucha menos necesidad de tiempo invertida? Em, ¿qué cambio de paradigmas internamente pasan por la cabeza de Nina? O sea, ¿cuáles han cambiado tus proyecciones respecto de estilo de vida, calidad de vida? Contame un poco que si es que hay algún cambio interno que está sucediendo, digamos, en estos días, a medida que se van dando estos resultados, eh, ¿cuáles son? ¿Cómo los describirías? Bueno, cambios, como comentaba al principio, en muchos ámbitos. Primero, el haberme demostrado que lo que yo hago sí tiene mucho valor y que lo puedo cobrar realmente a lo que vale, que Ujú, sirve cobrar ese valor a los mismos pacientes porque lo valoran ellos mismos y se ponen mucho más las pilas en pos de su salud. ujú, Eh, Me siento muy motivada, me levanto con muchas ganas de que ya sea de día para emprender de nuevo y poder hablar y poder mejorar. Y ahora, bueno, que estoy bien abocada en la parte de redes sociales, eso, perdón, también eso fue un cambio muy grande. Pude romper con todos esos miedos, esos estigmas de volcarme a las redes para poder ofrecer mi programa y me gusta mucho poder llegar a mucha gente que puedan preguntar, que yo les pueda ayudar. Fue todo un gran, gran cambio. Y me tiene muy motivada, muy contenta, con ganas de subir este contenido, con ver gente que dice, ay, qué lindo, qué bueno, una nutricionista que habla de algo que es distinto, que tiene otro enfoque. Así que me cambió por completo. O sea, hasta lo hablaba con mi psicóloga la semana pasada, esta sensación de bienestar multiplicado en los días que antes no era así, no me sentía así, eran qué lindo, me muchas encanta. cosas. Me encanta, me encanta. Te quería hacer doble clic en el tema de las redes sociales, justo que lo mencionabas, porque pues un tema recurrente que sale en muchos profesionales, muchos coaches, muchos consultores que quieren transitar, que quieren ver este nivel de resultados, pero cuando se enteran que tienen que desarrollar una marca personal y exponerse en redes sociales, es como que dicen, no, hasta ahí llego. Quería preguntarte cuáles eran tus creencias, porque decías que venías un poco negada con respecto al tema de las redes o quizás te daba miedo. ¿Qué era lo que te pasaba en ese momento con las redes sociales? Y bueno, ¿cómo hackeaste eso? Si simplemente dijiste, bueno, le voy a dar para adelante porque es el camino. ¿Qué pasó ahí con ese tema? Bueno, me pasó que yo hacía un año que yo ya estaba con un community manager, armé videos y de repente dije, no, o sea, dije, no. Particularmente lo que más miedo me daba era el qué dirán, el que hubiese mucha gente que no le gustara lo que yo dijera, o sea, el hate, que no iba a estar preparada para recibir eso y no quería, ni tenía la capacidad emocional de poder recibir gente que no le gustara. Porque me pasa en el día a día al no seguir los lineamientos del sistema de salud. Y eso molesta mucho. Y, pero bueno, o sea, al entrar acá en referente y que esto fuese parte del programa, fue como el empujoncito que yo necesitaba, ni hablar de, repito, que esto te guían, te acompañan y te cuidan por completo para que no vaya a pasar nada malo en redes. Y al final todo lo que he recibido es amor, agradecimiento de gente que ni me conoce, diciendo gracias por hablar de las enfermedades de esta forma y ponernos esa esperanza de que se puede solucionar sin medicación. Qué lindo, me encanta. Espectacular. Bueno, Nina, y para ya no robarte mucho más tiempo, de lo que te quería preguntar también es, bueno, me contabas al principio de la charla que en su momento te fue particularmente útil
mirar algunos testimonios para terminar de tomar la decisión de sumarte, porque obviamente uno necesita evidencia, hay mucho humo en el mundo digital, entonces estos espacios son cruciales y probablemente, digamos, alguien en este momento está viendo la grabación de este video, nos está escuchando. Y, y bueno, quiero que te imagines esa persona que es como vos hace 2 meses y medio atrás, que estabas en el proceso de toma de decisión de esto, un proceso quizás difícil o desafiante. ¿Qué le dirías a esa persona que está en una situación quizás desafiante, frustrante, difícil, que la quiere cambiar, pero que todavía no se atreve, no se anima o le da miedo dar ese paso de invertir en sí misma y tomar una mentoría o en este caso de sumarse a referente digital? ¿Qué es lo que le recomendarías a esa persona? Bueno, primero que todo, que está bien que vaya a querer investigar, que me puede escribir sin ningún problema mi Instagram, licenciada Nina Evolutiva. A mí me sirvió escribirle a gente que estuviese ya dentro del programa para que me fueran contando, que no tengan miedo, que me parece que este es el camino para realmente cambiar la realidad de cada una o cada uno si realmente quiere tener otro estilo de vida, que haya una buena sensación con uno mismo, es decir, estoy invirtiendo, de que esto se va a multiplicar, el bienestar que le das a las personas, porque esto tiene siempre un objetivo individual, que es ayudar a esa otra persona. Y que esto se va a multiplicar, que va a llegar a muchas más personas a las cuales les puede cambiar la vida, que se anime, que es una inversión que seguramente va a volver multiplicada, Bueno. 100%. Qué bueno. Bueno, genial. Súper agradecido con tu tiempo, con que hayas confiado en nosotros en su momento para acompañarte en este proceso tan lindo de crecimiento, y también por tu hermosa predisposición bueno, de que las personas te puedan escribir y consultarte también tu opinión bueno, tu experiencia en el programa. Así que nada, mil gracias por todo. Por favor, gracias a vos por crear referente digital, José. Sos un genio.